Inductores e inductancia. Los inductores, cuyos símbolos están aquí, están relacionados con los solenoides o bobinas que hemos visto. De hecho, son ellos. Pero ahora vamos a determinar este elemento, este término de inductor, como el elemento eléctrico que induce un campo magnético dentro de sí debido a la corriente eléctrica que circula por él. ¿Ok? La inductancia es su propiedad para producir dicho campo magnético. Es similar a lo que vimos de capacitor y capacitancia. Aquello era un dispositivo que almacenaba cargas eléctricas y su capacidad para almacenarla era capacitancia. Pues aquí el elemento se llama inductor y se llama inductancia su capacidad de producir dicho campo magnético en su interior. Por lo general este símbolo, si lo notan, es una espira. Significa que es un solenoide o una bobina, alambre enrollado. Este solenoide o esta inductancia, como le podemos empezar a decir desde ahora, dentro de sí genera un campo magnético que al mismo tiempo es energía. La energía en ese campo magnético nosotros lo vamos a usar para muchos fines. Puedes almacenar dentro de sí ese campo magnético y usarla cuando sea necesario a través de circuitos que tienen inductores. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto vamos a determinar cómo se mide la inductancia. Aquí, la letra L en estos circuitos va a ser la variable física para hablar de inductancia y depende de varias variables. N, que nosotros hemos visto que es el número de vueltas. El número de vueltas definidas, o sea, no es densidad de vueltas, es N mayúscula, número de vueltas totales. Phi B es el flujo magnético que labona todas las espiras de ese inductor. ¿Sí? Y aquí dice que los dos multiplicados, número de vueltas por flujo, es el flujo magnético de eslabonado. ¿Ok? La inductancia depende de esos, pero también depende de otra cosa, de la corriente eléctrica. De hecho, aquí abajo dice la inductancia es la comparación, la medida del flujo de eslabonado producido por el inductor comparado con la unidad de corriente. ¿Cuánta corriente se mete al circuito? ¿Cuánto flujo hay por la bobina? Entonces esa comparación te da lo que denominaremos inductancia. La inductancia, su unidad de medida es el Henry, en honor a Joseph Henry, un físico estadounidense que al mismo tiempo que Faraday, él descubrió las propiedades de la inducción eléctrica, inducción magnética, pero Faraday lo publicó antes, le ganó el honor de ese descubrimiento, aunque al estar separado también se le da una consideración. También Henry fue el que inventó el telégrafo, aunque nunca lo patentó, entonces pues nada más se sabe que lo hizo, pero ahí se le durmió un poco. Hay otro, el del código Morse. Él colaboró con él en estas actividades eléctricas, en sus descubrimientos, en sus trabajos. Pero en honor a él, pues se da la unidad física de inductancia, el Henry, que sería un Tesla por metro cuadrado sobre ampere, de acuerdo a estas comparaciones, que sería flujo magnético, que es campo magnético por unidad de área, entre ampere. La A es de ampere, ¿ok? Bueno, si analizamos más a profundidad, podemos ver que esta parte, número de vueltas por flujo magnético, puede definirse también de esta manera. ¿Qué es la N mayúscula? Vueltas. Y la N minúscula es número de vueltas por unidad de longitud. Entonces la N, si esta L la pasas multiplicando, N mayúscula es igual a N minúscula por L. Y el flujo magnético, cuando está uniforme, se puede integrar y quedaría B por A. ¿Ok? Bueno, esta parte la vamos a sustituir aquí arribita. Y el campo magnético
dentro de una bobina, como vimos, es μ0 corriente por densidad de vueltas. Entonces, esta es la formulita que está arriba para inductancia. La N la cambian por NL. El flujo magnético por campo magnético por área. Y si la B la cambias por esto, te quedaría esta expresión. En esta expresión podrás notar que se elimina la corriente eléctrica. La inductancia no dependerá de la corriente eléctrica, se elimina. La densidad de vueltas aparece dos veces, entonces por eso queda al cuadrado por longitud por área. Esta podrías decir que es la inductancia cuando conoces estos parámetros. Su longitud, su área. Esta A no es de amperes, no se confundan. Son variables geométricas, longitud, área y densidad de vueltas. Si se fijan, no depende de cosas eléctricas, sino solamente de cosas geométricas. Y otra cosa, a veces no conoces la longitud. Es tan larga la espira que lo único que puedes hacer es determinar su densidad de inductancia. Entonces, si esta L, que es longitud, la pasas dividiendo, te queda así. Que dice, inductancia por unidad de longitud sería esta expresión. ¿Ok? Y ya, pues, tendríamos para trabajar varias fórmulas. La que está aquí arribita, esta y esta, dependiendo de los datos o lo que se requiera. Y con esto también, mira, se puede redefinir la permitividad magnética de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre ampere. Ahora se puede sustituir a Henry sobre metro. Puedes hacer las deducciones, hacer los cambios. Si Henry es flujo magnético, los Weber sobre ampere, esto, y lo sustituyes, puedes tener una simplificación y puedes poner estas unidades. ¿Ok? Pero sigue siendo obviamente la misma constante de 4pi por 10 a la menos 7 o 1.26 por 10 a la menos 6. Muy bien. Aunado con este concepto de inductancia, de la inductancia del inductor, de esos dos conceptos, vamos a ver algo que se llama autoinductancia. La autoinductancia se va a presentar en una, digamos, en una bobina solita. Imagínate una bobina sola. Aquí este párrafo, si lo lees, habla de dos bobinas, de que una genera una inductancia o genera un voltaje inducido en otra bobina. Pero si una sola bobina está presente, también puede aparecer un voltaje inducido. Self-induction, o sea, autoinducido. Un voltaje autoinducido le vamos a llamar así. O le puedes poner voltaje autoinducido, también se le puede nombrar de esa manera. Dice que aparece en una bobina cuando la corriente está cambiando. Con que la corriente esté cambiando en un circuito, tú en una bobina vas a tener este voltaje autoinducido. Y lo tienes que considerar a la hora de hacer tu análisis de circuito. Recuerden, vean esta fórmula. Es la misma que tenemos acá arriba. Es la mismita de inductancia, nada más la I la pasaron multiplicando. La corriente la pasaron multiplicando. Ok, tienes esta expresión. Ahora, la ley de Faraday dice esto de acá abajo. Voltaje autoinducido es esto. Entonces, si juntas los dos conceptos y número de vueltas por flujo es igual a inductancia por I, tú puedes sustituir en la ley de Faraday esta parte y le pones L por I. Entonces quedaría menos la derivada de número de vueltas, que es una constante. Ah, espérate. No, olvídalo. Bueno, sí, o sea, número de vueltas es constante por flujo magnético. Pero eso al mismo tiempo es L por I, derivada de inductancia por corriente con respecto al tiempo. Como la L es una constante, aquí se va a traducir en esto, que el voltaje autoinducido es un hijo de la ley de Faraday. Chécalo, tiene la misma estructura y lo acabamos de deducir, pero usa otras variables. Dice que el voltaje autoinducido es igual a menos la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea, el cambio de corriente con respecto al tiempo es bien importante y se multiplica por la inductancia que vimos acá arriba en el video.
Entonces, esos dos elementos son importantes para definir el voltaje autoinducido en una bobina cuando la corriente está cambiando. Si la corriente no está cambiando, este voltaje autoinducido es cero. Y este menos, al igual que cuando se vio en Faraday, que es este mismo menos, es por una reacción, es una oposición al cambio. Es la tercera ley de Newton en este asunto de los circuitos. Entonces, veamos, por ejemplo, este circuito. Este elemento, este dispositivo eléctrico que está aquí es una resistencia variable. Al ser resistencia variable, pues tiene una perilla, un mecanismo mecánico con el que tú tal vez puedas variar su resistencia. O puede ser una fotorresistencia. Pero lo importante aquí es que esta resistencia, sus ohms, su resistencia cambia. Y si la resistencia cambia, va a cambiar la corriente. Entonces, a la hora de estarle tú moviendo a esta perilla, estar variando, estás generando un cambio en la corriente. Por lo tanto, siempre que cambies la corriente, que esta corriente no sea constante sino variable, vas a provocar un voltaje autoinducido en esta bobina. Y ese voltaje, ¿cómo es? Es un voltaje muy contreras, contrerísimas. Es como tú cuando estás de chiflón. Podemos ponerle el signo más menos para hablar de esta flecha hacia arriba. Fíjate bien, esta corriente, si va en el sentido de las manecillas del reloj, es porque la batería tiene su más y su menos en este sentido. Bueno, cuando la corriente esté aumentando, dice aquí este diagrama, el voltaje va a estar así, más, menos, el voltaje autoinducido en la bobina. O sea, se opone. Dice, no estés aumentando, yo me voy a oponer para que tengas que ser restado. Le vas a tener que restar mi efecto, dice el voltaje autoinducido. Ok, ¿y qué pasaría si esta corriente disminuye? Si la corriente disminuye, dice la bobina, no quiero que disminuyas, no quiero que disminuyas, quiero que aumentes en este sentido. Esta polarización en el voltaje autoinducido menos más pretende hacer una corriente así. Si este disminuye, este lo va a tratar de incrementar. ¿Te fijas? Porque digo que es un Contreras. Dice la corriente externa, la corriente que genera esta batería. Disminuiré. Dice la bobina, no disminuyes. No disminuyas. Yo me sumo, yo generaré, aplicaré algo que es en mi voltaje autoinducido para que tu corriente no disminuya. Y en este otro sentido dice la corriente que provoca la fuente. Aumentaré. Y dice el voltaje autoinducido de la bobina, no aumentes. Pongo una corriente que sea opuesta y me tienes que restar. ¿Sí? Es lo que dice esta expresión. Esto del voltaje autoinducido y cómo determinar el valor de la inductancia lo vamos a requerir para los circuitos que vamos a ver a partir del siguiente video, que son los circuitos RL, donde tendremos una fuente, una resistencia y una bobina. Pues es el circuito que está aquí abajo. Este circuito RL lo vamos a estar analizando, sus ecuaciones y cómo se maneja. Pero obviamente, como aparecerá el voltaje autoinducido, no lo podemos despreciar y lo tenemos que considerar para unos cálculos los más certeros posibles. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, estos son conceptos, son importantes, están en el libro, están en YouTube, están en todos lados. Los puedes buscar también en otras fuentes. Es la misma teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Una última aclaración. Este signo menos, no siempre, o sea, de hecho no lo tomas en cuenta para hacer tus cálculos. Tú tienes de tomarlo en cuenta como una oposición. A la hora de hacer el análisis de para dónde pongo el voltaje, más bien fíjate en estas cosas de que la corriente crece o decrece, te va a ser más beneficioso para saber cómo está la polarización del voltaje autoinducido. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos.